Esto es Simple Dot Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marissa Simpson y Juan Pleite. Hola, hoy vamos a explorar a fondo una canción que, no solo definió una época, los 90, sino que sigue vibrando con una fuerza impresionante. Zombie de The Cranberries. Uf, sí, totalmente. Una canción icónica. Tenemos aquí artículos, análisis, debates que nos cuentan cómo nació, qué capas de significado tiene y por qué, casi 30 años después, pues sigue dando de qué hablar. La idea hoy es descubrir juntos las claves de su impacto, de ese legado tan duradero. Vamos a ver qué hay detrás. Exactamente. Es que es fascinante cómo una canción que surge de una tragedia, de algo muy específico, logra convertirse en un himno casi universal. Sí. Pero al mismo tiempo sigue generando polémica, ¿no? Hay una crudeza emocional en ella, algo casi físico. Y creo que ahí reside gran parte de su poder. Y también, pues, de su complejidad. Empecemos por el origen, porque esta canción tiene una historia muy concreta y la verdad muy dolorosa detrás. Así es. Nace como reacción al atentado de Warrington en 1993, un ataque del IRA provisional que costó la vida a 2 niños. Terrible. Sí, Jonathan Ball, de 3 años, y Tim Perry, de 12. Dolores O'Riordan, la vocalista, pues la escribió mientras estaban de gira por el Reino Unido. Estaba profundamente afectada por esas muertes. Muerte sin sentido, claro. Y la letra es muy directa en partes, ¿no? Como eso de A child is slowly taken. Un niño es lentamente arrebatado. Uf, sí. Y es crucial ubicar esto en el marco de The Troubles, ese conflicto tan largo y, tan doloroso en Irlanda del Norte. Cierto. La canción misma lo señala con la línea It's the same old theme since 1916. O sea, es el mismo viejo tema desde 1916. Conectando el presente con décadas de tensiones, de violencia. Exacto. Ligadas a la relación entre Irlanda y el Reino Unido. El IRA buscaba la unificación de Irlanda y el fin del dominio británico, usando la lucha armada. Pero O'Riordan fue muy clara, ¿no? En que su canción no era un panfleto político. Para nada. Ella buscaba distanciarse de la violencia. Hay una cita suya muy reveladora. No soy yo, aunque soy irlandesa, no fui yo no lo hice. O sea, era un grito contra la violencia en sí, no una toma de partido. Justo. Insistía en que los terroristas no la representaban ni a ella ni a Irlanda. Dijo algo como: el IRA no soy yo, no es Irlanda. Son unos idiotas viviendo en el pasado. Fuerte. Sí. Incluso su madre confirmó después que la intención siempre fue hacer una canción contra la guerra desde una perspectiva humana, puramente humana. Y hay algo muy conmovedor que leí por ahí. Y esa crudeza emocional nos lleva directo a la música, porque aquí es donde la cosa se puso, muy interesante. Zombie marcó un quiebre total para The Cranberries. Un giro de 180 grados, sí. Venían de un sonido mucho más suave, más etéreo. Piensa en éxitos como Linger o Dreams. Claro, totalmente, pop melódico. Y de repente, ¡pum! Dolores sintió que esta canción necesitaba otro peso, otra rabia. Sí, se dice que en los ensayos ella misma impulsó el cambio, ¿no? Definitivamente, las fuentes cuentan eso, que dejó la guitarra acústica, pidió una eléctrica con más distorsión, una batería más contundente. Imagínate la escena, en un pequeño local de ensayo. Claro, y el productor, Stephen Street, que había trabajado con ellos antes, pues tuvo que adaptarse y trabajar de cerca para conseguir ese sonido tan característico. Ese sonido expansivo potente. Casi abrumador en el estribillo, sí. Usaron equipo específico como ciertos amplificadores, Vox AC30, Marshall y pedales como el Big Muff para lograr esa pared de sonido. Que asociamos mucho con el rock alternativo y el grunge de la época, ¿verdad? Exacto. Ese estilo más pesado, más crudo que dominaba parte de los 90s. Se la suele etiquetar así,
como rock alternativo con una influencia muy fuerte del grunge. ¿Y musicalmente, qué elementos destacarías? Pues mira, tiene esa tonalidad menor, mi menor, que ya le da un aire sombrío, una progresión de acordes muy reconocible, que se te queda grabada. M, C, G, F sharp. Sí, súper pegajosa. Y sobre todo esa dinámica tan marcada. Los versos son más contenidos, como una calma tensa. Y de repente, ¡pum!, los estribillos explotan con furia. Es verdad. Y hay un detalle técnico curioso. Parece que el tempo de la canción no es perfectamente constante. Varía un poquito. ¿Ah, sí? Sí, entre 71 y 90 BPM. Eso sugiere que quizás no la grabaron con un metrónomo súper estricto, lo que le da una sensación más orgánica, más visceral. Más humana, tal vez. Podría ser. Y encima de todo eso, claro, la voz de Dolores. Uf, la voz. Es el centro de todo, ¿no? Absolutamente. Su interpretación aquí es única. Se ha hablado de keening, que es como un lamento fúnebre tradicional irlandés. Órale. También usa esa técnica vocal tan particular como un quiebre en la voz, a veces le llaman yodeling, que se nota muchísimo en la palabra zombie. Sí, ese quiebre es inconfundible. Y todo esto con una fuerza casi gutural, que transmite un dolor, una angustia tremendos. Y claro, realzado por su acento irlandés tan marcado. Hay quien dice que suena un poco al canto de los Apalaches. Sí, se ha mencionado esa conexión por la migración irlandesa a esa zona de Estados Unidos. Es una combinación vocal súper poderosa y distintiva, la verdad. Y esa combinación de música pesada y voz desgarradora nos lleva a la pregunta clave. ¿Qué significa exactamente zombie? Ajá. La letra es bastante abierta, ¿no? Y ha generado un chorro de interpretaciones. Eso de in your head, zombie, ¿a quién o a qué se refiere? Es la gran pregunta. Y lo interesante es que Dolores O'Riordan nunca dio una única respuesta definitiva. Eso ha mantenido vivo el debate. O sea, ¿dejó que la gente sacara sus conclusiones? Exacto. Una interpretación muy común es que los zombies son los extremistas, los que perpetúan la violencia siguiendo ciegamente odios antiguos, como autómatas, ¿sabes? Sin pensamiento crítico. Claro, como atrapados en ese ciclo de violencia que menciona la canción. It's the same old thing. Gente que actúa sin pensar. Esa es una idea fuerte. Pero también hay otras. Por ejemplo, que podría referirse a las víctimas. ¿Cómo? Bueno, se menciona que Tim Parry estuvo en coma antes de morir. Y esa frase, ¿qué hay en tu cabeza? What's in your head? Podría ser una súplica, ¿no? Por entender su estado. O una reflexión sobre cómo la tragedia queda grabada en la mente. Híjole, eso es interesante. La letra dice ¿qué hay en tu cabeza? No está en tu cabeza. Aunque sí dice que la lucha sigue en tu cabeza. Exacto. Esa precisión abre puertas. En foros de discusión, mucha gente lo ha interpretado como una metáfora de la guerra misma que parece no tener fin y sigue presente, como un fantasma o, pues, un zombie. O hasta el estrés postraumático de los soldados, ¿no? También se ha sugerido. También. Y hay una perspectiva académica interesante que la conecta con el concepto de instituciones zombies del sociólogo Zygmunt Bauman. ¿Instituciones zombies? ¿Cómo es eso? La idea es que podría ser una crítica a estructuras como el Estado, que se muestran incapaces de detener la violencia, de proteger a la gente, como si estuvieran muertas en vida, pero siguieran funcionando mecánicamente. ¡Wow! ¡Qué denso! Sí, encaja con la crítica al ciclo interminable de violencia. Es el mismo viejo tema desde 1916, y al sufrimiento humano que causa, el corazón roto de otra madre es tomado. Fascinante. Aunque también hubo críticas a la letra, ¿verdad? No a todo el mundo le pareció profunda. Cierto. No faltaron comentarios, sobre todo en ciertos círculos de la prensa musical o en foros, que calificaron las letras de simplistas. Algunos usaron palabras como rubbish, basura, o bueno, términos más coloquiales y duros. Ya me imagino. Pero para muchísimas otras personas, precisamente esa simpleza aparente es donde reside su fuerza. Es directa, es emocional, no se anda con rodeos para expresar el dolor y la rabia. Y creo que esa multiplicidad de interpretaciones y el debate en sí mismo, pues demuestran la riqueza y el impacto de la canción, ¿no? Totalmente. Y esa crudeza no solo se quedó en la música y la letra. El videoclip es otro elemento icónico. El video, potentísimo. Dirigido por Samuel Bayer,
el mismo de Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Se volvió un ícono de los 90. Totalmente. Combina dos estéticas de manera muy chocante, muy efectiva. Por un lado, esas imágenes a color, súper estilizadas, casi como pinturas. Dolores pintada de dorado, ¿no? Frente a una cruz rodeada de niños plateados. Sí, como querubines o figuras angelicales sufrientes. Algunos análisis conectan esa imaginería con representaciones clásicas del martirio, como la de San Sebastián. Y luego, el contraste brutal con las imágenes en blanco y negro. Exacto. Bayer insistió en filmar esas partes en Belfast, en Irlanda del Norte, para capturar la atmósfera real del conflicto. ¿En serio? ¿Filmaron ahí mismo? Sí, son imágenes crudas. Soldados británicos patrullando, eran soldados reales de un regimiento escocés, niños jugando en zonas que parecen afectadas por la violencia, murales políticos. ¡Qué fuerte! Quería mostrar la realidad descarnada junto a esa belleza abstracta y doliente que representaban Dolores y los niños dorados. De hecho, filmar allí no fue fácil. Se cuenta que en algún momento hasta le apuntaron con un arma. No manches, ¿pero tanto realismo también les trajo problemas o no? El video fue censurado. Sí, ahí vino la controversia. Tanto la BBC en Reino Unido como RTE, la cadena pública de Irlanda, prohibieron la versión completa del video. ¿Por qué? ¿Qué les molestó? La razón oficial fueron las imágenes violentas. Específicamente les preocupaba mostrar niños portando armas o en contextos de conflicto armado. Entiendo. Así que obligaron a emitir versiones editadas, que se centraban más en la banda tocando. Algo que a The Cranberries, pues, no les gustó nada. ¡Qué ironía! Censurado en casa, pero luego se volvió un éxito global. Precisamente, a pesar de esa censura inicial en las teles públicas británica e irlandesa, el video tuvo una rotación altísima en MTV a nivel mundial. Fue nominado a premios importantes. Y lo de YouTube es impresionante. 1.000 millones de reproducciones. Se convirtió en el primer video de una banda irlandesa en superar esa cifra, un contraste enorme con su recepción inicial en algunos medios. Y hablando de éxito, la canción en sí fue un fenómeno masivo. Absolutamente. Número 1 en un montón de países: Australia, Francia, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Islandia. En Estados Unidos, llegó a la cima de la lista de rock alternativo de Billboard. Y ese dato de Australia es curioso, ¿no? Muy interesante. Fue la primera vez que una canción interpretada por una mujer alcanzó el número 1 en la influyente lista Hottest 100 de la radio Triple J, una encuesta anual súper seguida por los fans de la música alternativa allá. Marcó un hito. Pero, como suele pasar con las cosas arriesgadas, al principio hubo dudas. Dicen que la disquera, Island Records, estaba preocupada. ¿Tenían miedo? Sí. Les preocupaba que la canción fuera demasiado política, demasiado controvertida. Y sobre todo, que fuera un sonido tan diferente a Linger o Dreams, que habían pegado súper bien. Claro, temían que alienara a parte de su público. Hay una anécdota famosa, aunque bueno, difícil de confirmar al 100%. ¿Cuál? Que le ofrecieron a Dolores O'Riordan $1 millón para que desechara Zombie y se concentrara en otra canción. $1 millón. ¿Y qué hizo ella? No me digas que... Según la leyenda, rompió el cheque. No manches, qué carácter. Estaba absolutamente convencida de la importancia de la canción. Sentía que, como artista con una plataforma internacional, pues tenía la responsabilidad de hablar sobre estos temas, por difíciles que fueran. Esa convicción fue clave. Una postura muy valiente, la verdad. ¿Y la crítica? ¿Cómo reaccionó? Me imagino que también hubo división. Totalmente dividida. Por un lado, muchísimos críticos y medios la aclamaron. Se usaron palabras como obra maestra, poderosa, visceral. Reconocieron su fuerza emocional y su impacto inmediato. Lo esperable, quizá. Pero por otro lado, no faltaron las críticas negativas, y a veces muy duras. ¿Del tipo? Algunas iban en la línea de que trivializaba el complejo conflicto de Irlanda del Norte, reduciéndolo a una letra que consideraban simplista. Ok. Y otros cuestionaron directamente el derecho de Dolores a hablar del tema, por ser de Limerick, en la República de Irlanda, y no de Irlanda del Norte. O sea, le decían que no le tocaba opinar. Algo así. Aparecieron comentarios bastante agresivos en la prensa musical británica del tipo: ¿qué demonios sabrá ella? Fue una reacción muy polarizada.
Híjole. A pesar de todo eso, la canción ha perdurado de una manera increíble. Y después de la muerte de Dolores en 2018, parece que cobró una nueva vida, ¿no? Sin duda. Su muerte fue un golpe muy duro para muchísima gente, y Zombie se convirtió en una especie de himno de homenaje. Y curiosamente, empezó a sonar muchísimo en eventos deportivos. ¿En serio? ¿En deportes? Sí, primero asociada a los equipos de hurling de Limerick, su tierra natal. Luego, el equipo de rugby de Munster la adoptó. Y el punto más alto fue durante la Copa del Mundo de Rugby de 2023. Ah, sí, recuerdo eso. Los aficionados de la selección irlandesa la cantaban a todo pulmón. Masivamente, en los estadios. Fue impresionante. Pero eso también reavivó el debate sobre su significado, claro. Me imagino. Ver a miles de fans coreándola, quizás sin conocer todo el contexto original. Exactamente. Generó de nuevo discusiones sobre si se estaba despolitizando, si se entendía su mensaje original contra la violencia, o si simplemente se había convertido en un himno de identidad irlandesa más amplio. Es un fenómeno fascinante de apropiación cultural. Y también hubo versiones importantes después de su muerte, ¿verdad? Sí, destaca mucho la de la banda estadounidense Bad Wolves. Tenían planeado grabar una versión de Zombie con la colaboración de la propia Dolores. ¡Qué fuerte! Y ella falleció justo el día que iba a grabar su voz. Como homenaje, la banda lanzó la versión de todos modos, pero cambió una línea de la letra para decir "in 2018". En lugar de 1916. Bueno, la versión más conocida mantiene la referencia histórica, pero ellos hicieron ese cambio simbólico y donaron las ganancias a los hijos de Dolores. Qué buen gesto. Sí, y ha habido otras versiones notables también, como la que hizo Miley Cyrus. Muestra cómo la canción sigue inspirando a nuevas generaciones de artistas. Es increíble cómo una canción puede tener tantas vidas, tantas lecturas. La trayectoria de Zombie es realmente un caso de estudio. Nos muestra cómo una obra de arte, que nace de un dolor muy concreto y localizado, puede trascender ese origen. Y adquirir significados universales. Exacto. Resonando con distintas audiencias y generando pasión, debate, controversia décadas después. Nos obliga a pensar en el papel del artista frente a los conflictos, en cómo el público recibe, interpreta y se apropia de los mensajes culturales. Sí, cómo cambian con el tiempo. Quizás su fuerza duradera no reside solo en la tragedia específica que le inspiró, sino en esa expresión tan universal y tan cruda del duelo, de la rabia ante la violencia sin sentido. Un sentimiento que lamentablemente sigue vigente. Por desgracia, sí. Sigue siendo relevante en muchas partes del mundo hoy. Una canción compleja, sin duda, con una historia y un legado igualmente complejos. Definitivamente nos deja mucho en qué pensar. Muchísimo. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Nos oímos en la siguiente transmisión. Y no lo olviden, recomiéndenos. Somos Simple Bot Podcast. Esto fue Simplebot Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marissa Simpson y Juan Pleite. Gracias.